We'll begin with today's story entirely in Spanish, testing your intermediate status. If your first listen is challenging, remember, the struggle is a crucial step towards fluency. Next, if your first listen was difficult to follow, we'll bring you up to speed by revisiting the story with color-coded subtitles in Spanish and English, highlighting words in turquoise as they are spoken. Finally, we'll replay it again in pure Spanish without subtitles, revealing your progress for today. Soon, listening to Spanish will become as natural to you as listening to English. ¿Estás listo? Empecemos. El abuelo Francis decidió que era momento de conquistar el smartphone con la ayuda de sus dos nietos, Olivia y Noah. Al llegar a su casa, lo recibieron calurosamente y se lanzaron directamente a su primera lección sobre smartphones. Los intentos iniciales del abuelo fueron torpes, provocando una explosión de risas en todos. Con calma, abuelo. Así, instruyó Olivia, demostrando el movimiento con paciencia. A medida que avanzaban, Noah compartió consejos sobre cómo enviar mensajes y tomar fotos, mientras que el abuelo se fascinaba con todo lo que podía hacer con solo unos pocos toques. Entretanto, el abuelo relataba cuentos de su propia infancia, una época en la que divertirse significaba aventuras al aire libre, no tiempo frente a pantallas. Olivia y Noah quedaron cautivados con estas historias. Les resultaba difícil imaginar la vida sin tecnología. El día estuvo lleno de aprendizaje, risas y una mezcla de los mundos antiguo y nuevo. El abuelo logró dominar su smartphone gracias a la guía paciente de sus nietos. A medida que el día terminaba, todos estaban agradecidos por los momentos compartidos, dándose cuenta de que, aunque la tecnología podría ser un puente hacia el futuro, eran estos lazos familiares los que verdaderamente enriquecían sus vidas. Welcome back. How well did you understand the story on your first listen? If you found it challenging, that's completely normal. We're about to significantly enhance your understanding by replaying the story with color-coded subtitles, featuring narration in both Spanish and English. These subtitles are presented in white for Spanish and yellow for English, with the words highlighted in turquoise as they are spoken. This approach makes it easier to draw connections between the two languages. El abuelo Francis decidió que era momento. Grandpa Francis decided it was time. El abuelo Francis decidió que era momento de conquistar el smartphone con la ayuda to conquer the smartphone with the help de conquistar el smartphone con la ayuda de sus dos nietos, Olivia y Noah. Of his two grandchildren, Olivia and Noah. De sus dos nietos, Olivia y Noah. Al llegar a su casa, lo recibieron calurosamente. Arriving at their house, they warmly welcomed him. Al llegar a su casa, lo recibieron calurosamente y se lanzaron directamente a su primera lección sobre smartphones. And jumped straight into their first smartphone lesson. Y se lanzaron directamente a su primera lección sobre smartphones. Los intentos iniciales del abuelo fueron torpes. Grandpa's initial attempts were clumsy. Los intentos iniciales del abuelo fueron torpes, provocando una explosión de risas en todos, leading to a burst of laughter from everyone, provocando una explosión de risas en todos. Con calma, abuelo. Así, instruyó Olivia. Easy there, Grandpa. Like this, Olivia instructed. Con calma, abuelo. Así, instruyó Olivia, demostrando el movimiento con paciencia. Demonstrating the move with patience. Demostrando el movimiento con paciencia. A medida que avanzaban, as they progressed, a medida que avanzaban, Noah compartió consejos sobre cómo enviar mensajes. Noah shared tips on sending messages
Noah compartió consejos sobre cómo enviar mensajes y tomar fotos, mientras que el abuelo se fascinaba and taking photos, while Grandpa was fascinated y tomar fotos, mientras que el abuelo se fascinaba con todo lo que podía hacer con solo unos pocos toques. By everything he could do with just a few taps. Con todo lo que podía hacer con solo unos pocos toques. Entretanto, el abuelo relataba cuentos de su propia infancia. In between, Grandpa recounted tales from his own childhood. Entretanto, el abuelo relataba cuentos de su propia infancia. Una época en la que divertirse significaba aventuras al aire libre. A time when fun meant outdoor adventures. Una época en la que divertirse significaba aventuras al aire libre. No tiempo frente a pantallas. Not screen time. No tiempo frente a pantallas. Olivia y Noah quedaron cautivados con estas historias. Olivia and Noah were captivated by these stories. Olivia y Noah quedaron cautivados con estas historias. Les resultaba difícil imaginar la vida sin tecnología. Finding it hard to imagine life without technology. Les resultaba difícil imaginar la vida sin tecnología. El día estuvo lleno de aprendizaje, risas. The day was filled with learning, laughter. El día estuvo lleno de aprendizaje, risas y una mezcla de los mundos antiguo y nuevo. And a blend of the old and new worlds. Y una mezcla de los mundos antiguo y nuevo. El abuelo logró dominar su smartphone. Grandpa got the hang of his smartphone. El abuelo logró dominar su smartphone. Gracias a la guía paciente de sus nietos. Thanks to the patient guidance of his grandkids. Gracias a la guía paciente de sus nietos. A medida que el día terminaba, as the day wound down, a medida que el día terminaba, todos estaban agradecidos por los momentos compartidos. They were all grateful for the shared moments. Todos estaban agradecidos por los momentos compartidos. Dándose cuenta de que, aunque la tecnología podría ser, realizing that while technology could be, dándose cuenta de que, aunque la tecnología podría ser un puente hacia el futuro, eran estos lazos familiares, bridge to the future. It was these family bonds, un puente hacia el futuro. Eran estos lazos familiares los que verdaderamente enriquecían sus vidas. That truly enriched their lives. Los que verdaderamente enriquecían sus vidas. How well do you understand the story now? If I had to guess, I'd say it's much better. We're now going to take it up a notch by replaying the story a third time, but without subtitles or English translation. This is your chance to truly gauge your Spanish comprehension improvement. Get ready to be amazed at how far you've come in your journey to Spanish fluency. El abuelo Francis decidió que era momento de conquistar el smartphone con la ayuda de sus dos nietos, Olivia y Noah. Al llegar a su casa, lo recibieron calurosamente y se lanzaron directamente a su primera lección sobre smartphones. Los intentos iniciales del abuelo fueron torpes, provocando una explosión de risas en todos. Con calma, abuelo. Así, instruyó Olivia, demostrando el movimiento con paciencia. A medida que avanzaban, Noah compartió consejos sobre cómo enviar mensajes y tomar fotos, mientras que el abuelo se fascinaba con todo lo que podía hacer con solo unos pocos toques. Entretanto, el abuelo relataba cuentos de su propia infancia, una época en la que divertirse significaba aventuras al aire libre, no tiempo frente a pantallas. Olivia y Noah quedaron cautivados con estas historias. Les resultaba difícil imaginar la vida sin tecnología. El día estuvo lleno de aprendizaje,
risas y una mezcla de los mundos antiguo y nuevo. El abuelo logró dominar su smartphone gracias a la guía paciente de sus nietos. A medida que el día terminaba, todos estaban agradecidos por los momentos compartidos, dándose cuenta de que, aunque la tecnología podría ser un puente hacia el futuro, eran estos lazos familiares los que verdaderamente enriquecían sus vidas. That's it for today. Until we meet again, hasta la próxima.